Habiendo aprendido de autores como Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Horacio Quiroga, Anton Chekhov, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares o Silvino Campo, Julio Cortázar logró condensar el recorrido de estos escritores y resignificar el género en un estilo de marca personal, convirtiendo su nombre en, prácticamente, un sinónimo de cuento fantástico. Para Cortázar, no existen novelas fantásticas, aunque algunas incluyan elementos fantásticos. Lo fantástico es propio del cuento. Por su gusto por el boxeo, solía ser una analogía entre el deporte y la literatura. Una buena novela gana por puntos, pero un buen cuento es contundente, gana por nocaut. ¿Cómo funciona el cuento fantástico? Según el teórico Tzvetan Todorov, el mecanismo de lo fantástico funciona por la vacilación, un instante de duda y extrañamiento generado en el lector. Las narraciones literarias crean un universo propio, llamado universo diegético, en el que presentan sus propias reglas. Estas reglas conforman una suerte de contrato de lectura con los lectores. Si leemos un cuento de ciencia ficción, no nos sorprenderá que aparezcan robots. Si leemos una fábula, aceptaremos que los animales hablen. Algunos relatos construyen ese universo desde una verosimilitud realista. El universo presentado en el relato presenta las mismas leyes y reglas que el mundo real. Otros, como los relatos maravillosos, nos presentan un mundo con sus propias leyes y reglas, permitiendo que convivan la magia, los seres sobrenaturales y las personas. Podríamos pensar que hay un tercer tipo de construcción que es el cuento extraño. En este tipo de relatos ocurre un evento que irrumpe la lógica realista, pero finalmente es explicado racionalmente. En el relato fantástico, eso no ocurre. La irrupción de lo cotidiano no se explica, no se resuelve, dejándole al lector esa sensación de incertidumbre. Cortázar denominaba esto el sentimiento de lo fantástico. Su literatura estaba basada en la vida cotidiana, y esto no quiere decir que tuviera creencias esotéricas. Cortázar vivenciaba lo real como una convención que en ocasiones se fisuraba y permitía el ingreso de algo inexplicable. Por ejemplo, las coincidencias. Pensemos una situación habitual. Nos encontramos pensando en un amigo que hace mucho no vemos y ese mismo día, azarosamente, lo encontramos en la calle. Esa coincidencia es, para Cortázar, lo fantástico, porque según su concepción, el mundo es mucho más amplio que aquello que consideramos lo real, ya que una situación como la nombrada anteriormente es perfectamente factible. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Algo similar sucede con la percepción individual del tiempo. Una cosa es el tiempo real, objetivo, medido por el cronómetro y el reloj, pero la percepción del tiempo, del paso del tiempo, puede ser distinta. ¿Cuántas veces nos pasó que estando compenetrados en lo que hacíamos, no nos dimos cuenta del paso del tiempo y creímos que transcurrieron solo unos minutos cuando en realidad pasaron horas? O a la inversa, podemos ensimismarnos y perdernos en nuestro pensamiento tan profundamente que creemos que estuvimos así mucho más tiempo del que efectivamente transcurrió. Este choque entre la realidad objetiva y la percepción subjetiva produce ese sentimiento de lo fantástico. Las coincidencias, las casualidades, el azar, las premoniciones, todo aquello que parece inexplicable desde la objetividad y sin embargo nos pueden sorprender en lo cotidiano. Esta concepción, tan propia del autor y que, según él mismo, lo acompañó desde niño, puede haber sido alimentada por su fascinación por el surrealismo. Con los surrealistas coincide la necesidad de abrir la percepción más allá de las convenciones preestablecidas. Asimismo, los surrealistas estaban fuertemente influenciados por el psicoanálisis y la obra de Sigmund Freud. En un artículo llamado Lo Siniestro, Freud desarrolla que en realidad lo que nos atemoriza no es lo desconocido, sino lo que permanece oculto, silencioso en nuestro inconsciente, algo que ya hemos vivenciado y reprimido y que puede resurgir en cualquier momento. Esto puede apreciarse en la mayoría de los cuentos de Julio Cortázar, ya que transcurre en un ámbito cotidiano, conocido, en el que irrumpe algo fuera de lo común. Sin embargo, el elemento disruptor ya está allí, presente casi desde el inicio. Tomemos, por ejemplo, el cuento Continuidad de los parques. En él nos cuenta que un hombre, después de volver de un viaje de negocios, ultima detalles con el mayordomo y se dispone a continuar con la lectura de una novela que había tenido que postergar por sus obligaciones. Se sienta en su sillón de terciopelo verde frente al ventanal por el que se ve el robledal y se deja llevar por el relato. Lee
cómo una pareja se encuentra en una cabaña en el bosque para cerrar los detalles del plan que los liberará. Se separan en rumbos distintos, la mujer corre hacia un lado, el hombre con su puñal atraviesa la alameda, llega a la casa y entra siguiendo las indicaciones de su amante. Llega a la habitación en la que está su víctima, un hombre sentado en un sillón de terciopelo verde, leyendo una novela. La crítica literaria Beatriz Arlo denominó la literatura de Cortázar como una literatura de pasajes. La irrupción de lo familiar suele sucederse en un espacio que se abre y permite la transición a otro espacio, la unión de dos mundos aparentemente inconexos. El cuento no ofrece una explicación de esto, deja al lector en ese espacio de extrañamiento y vacilación. Allí opera lo fantástico en esa incertidumbre. Se ha dado la transición, el pasaje. En algún punto del relato, el bosque de la novela y el bosque del ventanal se han convertido en uno. Si el lector intenta explicar el relato apelando a una coincidencia, el cuento podrá tornarse realista. Si acepta que los personajes han escapado del libro, podría considerarse maravilloso. Según el crítico Martín Prieto, en la escritura de Cortázar esto se da de manera económica, sutil. A veces basta una frase, una oración, para producir dicho efecto. Si volvemos al cuento que hemos citado, esta convergencia se da en la última oración del texto. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón, leyendo una novela. La literatura de Julio Cortázar nos invita a cuestionarnos qué entendemos por real y expandir los límites de un mundo en el que permanentemente podemos encontrarnos con algo que desafía nuestras concepciones, si estamos dispuestos a verlo.